me has dado el existir, porque me has dado cariño, porque me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Señor, hay tantas cosas que ocupan a veces nuestro pensamiento, ¿no es así? Hay tormentos que ocupan el pensamiento. Hay familiares, hijos que nos preocupan tremendamente. El refrán no está hoy, Viviana, está bien. Hijos, tormentos que le entregamos a la vida, a nuestros pensamientos, a la vida o quizás a la muerte. Y cuando empezamos a darle nuestro pensamiento a Dios, o que Él ocupe nuestro pensamiento, el espíritu de la verdad, el mundo espiritual, todas estas cosas que parecen derrotarnos, que parecen mucho más que nosotros, que parecen acabarnos, empiezan a perder fuerzas justamente delante de esta verdad del mundo espiritual. Esta canción me dice mucho por eso. Entramos hoy, por primera vez, después de un año intentándolo, a la doctrina espírita. Allan Kardec, su nombre Hipólito León Denis Arribail, nace en Lyon el 3 de octubre de 1804 y desencarnó el 31 de marzo de 1869. Era un traductor de inglés y alemán. En 1854 escuchó de las mesas parlantes. En mayo de 1855 da parte de inexplicables sucesos con mesas giratorias, así como la llamada escritura automática. Ustedes saben que hay una película en Netflix que se llama Kardec. En esta película se afianza, consolidiza, se afirma, se define, se plasma en la historia de la humanidad la doctrina espírita. Esta película nos cuenta cómo Allan Kardec empieza, esto es un hecho histórico evidentemente, empieza a sentirse motivado. Este hombre era un científico, era un biólogo, era un profesor universitario, era un intelectual, y empieza a interesarse en unos fenómenos que ocurrían en objetos que se movían, mesas que giraban solas, y en un don o un carisma del espíritu, en un tipo de mediunidad que es el de la llamada escritura automática. Ustedes pueden ver que Chico Javier, pueden buscar una película que es la de Chico Javier, a través del espíritu guía del que era Emmanuel. Él escribía, psicografió muchos libros. ¿Saben cómo lo hacen? Le tapan los ojos, así, cogen un bolígrafo, un lápiz, papel y empiezan a escribir. Y así escriben libros. De esta manera, Divaldo Pereira Di Franco, con su espíritu Juana de Ángeles, ha psicografiado casi 250 o más libros. ¿Ustedes se imaginan lo que es escribir un libro así? Y ser coherente en todo lo que tú escribas. Bueno, son libros psicografiados porque son libros dictados por el espíritu, por los espíritus. Ustedes tienen que haber oído hablar de Nostradamus, ¿no es así? Léanse todos los escritos de Nostradamus, que fue un gran profeta, digamos, un gran medium, y él tenía el don de la psicografía. Él escribía, dice que le daban muchos dolores de cabeza, y empezaba a escribir, así como aliviaba esa energía que le venía. Bueno, pues los espíritus están aquí presentes y se expresan también a través de este tipo de mediunidad. Allan Kardec vio esto en esta época, en la París de esta época, y esto lo deslumbró, o lo hizo más que deslumbrarlo, investigar. Este hombre no era uno de nosotros. Quizás entre nosotros hay uno así, yo no. Él era un científico. Él era un hombre realmente dedicado a la ciencia. Y si te deslumbrado con esto, empieza a investigar, investiga, y llega a muchas conclusiones que dan origen al libro de los espíritus. Empieza a asistir a reuniones espíritas y ahí hacía preguntas y le empezaron a responder, ojo con esto, con respuestas precisas y lógicas. A ustedes les pueden preguntar por qué ustedes creen en el espiritismo, y ustedes podrían contar testimonios vivenciales que tienen con los espíritus. Ustedes aquí en esta casa, ustedes pueden contar, muchos de ustedes, esto me pasó tal día con Francisco. Podría hablarlo Carlos, que viene conmigo de la fundación de este centro, hace más de 20 años.
Nos estamos poniendo viejos ya, Entonces, pueden contar las historias basadas en su experiencia. Imagínense ustedes que un científico llegue y se plasme delante de estas experiencias y empiece a investigar qué pasa detrás de todo esto. Que no se quede solamente con la mera sensación o con la experiencia sensorial, sino que trascienda más allá y llegue al intelecto. Esto le pasó a Allan Kardec, a Hipólito León Denis Arribail. Después veremos por qué Allan Kardec. Todo este trabajo sirvió de base al Libro de los Espíritus, publicado el 18 de abril de 1857. El éxito de este libro provocó la fundación de la reseña espiritual. Oye, yo la tecnología no lo llevamos. Ya empecé a hacer las mías ya. Al Libro de los Espíritus, de la reseña espiritual y la constitución formal de la Sociedad de Estudios Espíritas de París en 1958, que presidía hasta su partida, hasta que desencarnó. O sea, este libro de los espíritus está compuesto por 1000 preguntas y por supuesto sus respuestas que le hace Allan Kardec a los espíritus. Ustedes van a ver en la película como él explica. Si quieren, busquen el libro, es muy importante leerlo. No hemos de pasar por este mundo sin conocer este libro, sin conocer la bondad de Dios, la inmensa misericordia de Dios a través de este libro, pero mucho más que la misericordia de Dios, la racionalidad, o sea, la verdad de la experiencia espírita. Espiritismo científico, le llamamos a esta ciencia de la que se desprende este espiritismo cruzado que practicamos, fundado por Andrés Petit en La Habana. Bueno, espiritismo científico porque es una ciencia, porque se puede demostrar científicamente a partir de los estudios de este hombre, por revelaciones espirituales, que el espiritismo existe, que sí existe, que los marxistas nos han dicho mucha mentira, que nos mintieron, que los materialistas no tenían la verdad, y este hombre encuentra la demostración científica de la existencia espiritista. El nombre Allan Kardec le fue revelado por su guía espiritual de una vida anterior, en el tiempo de los druidas en la Galia francesa. Así asumió este nombre. Él no se llamaba Allan Kardec, se llamaba Hipólito, o Hipólite en francés, sin la belleza del francés pronunciado por mi boca, que hablo otra lengua de romance que es el español o el castellano. Bueno, Hipólito o Hipólite asume el nombre Allan Kardec porque en una vida anterior, en la época de los druidas, él había sido un druida que se llamó Allan Kardec. Su guía espiritual le revela esto y él asume el nombre de esta vida anterior. Para Kardec, el espiritismo es la prueba patente de la existencia del alma y de su individualidad y mortalidad e inmortalidad después de la muerte. Es, por tanto, la destrucción del materialismo, no con razonamientos, sino con hechos. ¿Cómo es posible que Félix, por llamar un ejemplo, ustedes también, ¿no? Voy a poner ejemplos, pueda después de su curación de su corazón ser materialista? ¿Qué cosa es esto? En el principio de la filosofía habían filósofos idealistas y habían filósofos materialistas. Los materialistas, lo verán ahorita, son aquellos que creen en la sola existencia de la materia, que una vez que nace la vida en la materia, cuando ella muere, muere la vida con ella. Los idealistas, como Sócrates, que era el padre del idealismo, uno de nuestros no digo dioses, no puedo decir eso, uno de nuestros patriarcas, digámoslo así, decía que venimos de un mundo, miren qué interesante esto, decía que venimos del mundo de las ideas, pasamos por este mundo y después regresamos al mundo de las ideas. Díganme ustedes si no se parece esto a la realidad del espiritismo. Bueno, pues Sócrates decía esto y todo lo que siguen, de Platón, todo lo que sigue esta filosofía del idealismo, se consideran los idealistas. Materialistas, tristemente hay muchas personas que no se preocupan por cultivarse y le llaman materialista a una persona que le interesan las cosas materiales. Eso es un disparate, O sea, materialista es aquel que cree en solamente la existencia de la vida en la materia. Ya veremos después la definición filosófica. Es bueno que nos cultivemos un poquitico y que no repitamos por ahí disparate. Lo digo sin nada, no es nada personal, es para que no, es como una especie de llamado de atención. No es nada personal y no tengo ninguna cosa fea adentro. Es un llamado a que vengamos un poquitico más a cultivarnos. Estamos en tiempos donde hay que estar un poquitico más, ser un poquitico más culto. Me lo digo a mí para estudiar, para forzarme a estudiar más inglés.
que estaré con 95 años en la escuela de inglés. Todavía en primer nivel. Es muy importante, unos cuantos de aquí. Es muy importante que tengamos, y que bueno, no pasa nada, esto me hace más humilde. Es muy importante que tengamos claro los términos y la etimología de la palabra. El significado en sí de cada palabra es importante para saber no solo de qué estamos hablando, sino para definir una corriente de otra, evitando confundirnos. Es muy importante entender qué significan las palabras y de qué estamos hablando. La gente dice, me gusta mucho lo espiritual. Para distinguir, nuestra gente dice eso, el espiritismo del santo. Y yo le digo a la gente, no hay nada más espiritual que la hocha. La hocha es espiritualidad. Y le digo a los santeros, a los holochas, que como se dice, les digo, señores míos, la piedra y el caracol es la expresión física o material para que usted pueda ejecutar el sacrificio. Es el punto de mira para que se pueda conectar con el más allá. Pero el santo no es materia, el santo es espíritu. Y lo dice la misma doctrina de la hocha. Cuando nosotros sabemos que lo que está delante de la somera flotando se llama Alá y yo, que es la espiritualidad del santo. Si el santo no fuera espíritu, no pudiera caer en trance un medium que está bailando un tambor. ¿No? O sea, el santo es espiritualidad. No hay nada más espiritual que la hocha. Los holochas que están presentes, que pueden recordar las ceremonias que hacemos del santo en Imbolún de Hocha, podrán ver y entender y saber cuán espiritual es la hocha. Sería más material el palo. Entonces la gente dice que el palo que corresponde a la espiritualidad, bueno, el palo es más material, realmente. Habla de la materia, más que otras cosas, que también es lindo y hermoso, cuidado, no estoy hablando mal de nadie, al revés. Estoy explicando los conceptos. Ahora, esta explicación, hay sillas, hay arreglo con las sillas, no se preocupen, siéntense, no pasa nada. Bienvenido a Yabó, un aplauso para Yabó, caballero. Un aplauso para Yabó, miren qué bonito. Bienvenido a la misa. Ya eres un adulto, ya eres un holocha, ya tienes que estar en la misa, aguantar mi explicación y quedarte tranquilito y de animarte por lo que estaba explicando, ¿verdad? Seguro no vas a estar nada aburrido ahí toda la tarde, vas a estar escuchándome hasta mañana. Porque hoy duro hasta mañana, mentira, esto se acaba rápido. Bueno, por ejemplo, las palabras espiritual, espiritualista y espiritualismo tienen una acepción bien definida, tienen un significado definido cada una. El espiritualismo es la antítesis, quiere decir lo contrario al materialismo, que expliqué ahorita, desde el punto de vista filosófico. Pero no necesariamente refiere una creencia o aceptación de la comunicación de los espíritus con el mundo visible. Por eso empleamos las palabras espiritismo y espiritista. O sea, usted puede creer que tienes un espíritu, que eres un espíritu encarnado. Usted puede creer en la vida espiritual. Usted puede creer que es cuerpo y es espíritu. Creemos que somos cuerpo, que dentro de ese cuerpo hay un alma, que es la inteligencia, es el espíritu. Cuando se libera esa alma es espíritu liberto. Y que estamos permeados por un periespíritu. Cuando el cuerpo muere, que para mí no muere, se transforma. Cuando cesa la vida material, si vamos a verlo científicamente, este espíritu se desprende del cuerpo y se queda espíritu y periespíritu. En esto creemos, tres partes: cuerpo, materia, espíritu y periespíritu. Entonces, la creencia de que te hay un espíritu que lleva el cuerpo, que es como el cuerpo es el carro, ¿no? Como es la marca de tu carro, Rosa, que le regaló tu hijo a ustedes. Kia. El Kia a veces, que es chiquitico pero cabe todo, es una barbaridad. Parece un camión, como le venden todos los equipos musicales a ustedes para adentro. Bueno, pues el Kia tan lindo que ya no se queda botado, que te regaló tu hijo Francisco, porque te dije que ya ven en aquel... Oye, pídeselo, Francisco, que te va a dar un carro. Y apareció el carro del cielo, ¿eh? Menos de nada. Qué maravilla, ¿eh? Qué hijo más grande tiene y qué lindos son los espíritus. Bueno, ese es el Kia, es el materia, es el cuerpo. Pero Eduardo manejándolo es el espíritu. El espíritu lleva el cuerpo. Entonces usted cree en eso, pero eso no necesariamente te hace espiritista o creer en el espiritismo, porque el espiritismo es más que eso.
es creer en eso, pero creer en la comunicación de este más acá con ese más allá. El espiritismo se ocupa de eso. La doctrina espírita o espiritismo tiene como principio las relaciones del mundo material con los espíritus y seres del mundo invisible. Los adeptos del espiritismo son los espíritas o espiritistas. El libro de los espíritus contiene como especialidad la doctrina espírita y como generalidad se asocia con el espiritualismo. El hinduismo, por ejemplo, el hinduismo cree que hay espíritu y cuerpo, que hay espíritu y materia, pero no necesariamente cree que se comunica uno con esos espíritus. Luego, el libro de los espíritus tiene como generalidad el espiritualismo. Cree en lo que estamos hablando, pero como particularidad va más allá. O sea, cree en el espiritismo. Creemos que hay espíritu en la materia, creemos que ese espíritu tiene vida, que es la inteligencia que acompaña al cuerpo. Vamos a explicar un poquito más después. Pero además creemos que ese espíritu se comunica, que este más acá se comunica con el más allá. Que hay una conexión, que hay una revelación espiritual, que se develó, se quitó el velo oculto que estaba y accedimos a un conocimiento superior. O sea, hay un mundo espiritual. ¿Y qué es el alma? Para los materialistas, el alma, para los materialistas, el alma, no los que les gustan las cosas materiales, para los que creen en esta filosofía materialista, el alma es el principio de la vida material orgánica. No tiene existencia propia. Y cesa cuando la vida cesa. Se acabó. Se murió usted y se acabó. No hay más nada. Esto está totalmente negado por la ciencia espírita. Y está demostrado por la ciencia espírita que no es así la cosa. Que los marxistas nos engañaron. Quizás a pura conveniencia. Perdónenme esta hazaña con el marxismo, la tengo cogida con ellos porque acabaron con mi vida y con mi pueblo y siguen acabando y haciendo de la suya. Y dedicaré mi vida entera para denunciar a esos hijos de mala madre, aquellos que son conscientes. Los que no son conscientes aún no son hijos de mala madre hasta que no tengan conciencia, a no ser que se sacan de eso antes. Y para los materialistas del alma es el principio de la vida material orgánica que no tiene existencia propia y cesa, no tiene existencia propia. Esto es importante para comprender el mundo. Ahorita lo explico mejor. Y cesa cuando la vida cesa. Por eso es que los materialistas dirían que no tiene alma el instrumento por estar rajado. O sea, realmente el alma no es un efecto, es causa en la vida también. Ahorita lo entienden. Una de las variaciones del panteísmo plantea, hay otra visión filosófica de esta realidad espiritual que se denomina panteísmo. Yo explicaba muchas veces que hay un cuento de un muñeco de sal. Un muñeco de sal que entra al mar y mientras va, siente en el mar que el mar lo llama, va entrando al mar y mientras va entrando al mar, se va desbaratando. Y una vez que se desbarate, se oye una voz que dice, yo soy. Bueno, entenderemos así con este cuento y con este ejemplo que les acabo de poner, la visión del panteísmo. No somos panteístas. No estamos negando, no estamos enfrentándonos a nada, pero estamos definiendo qué es el espiritismo, en qué creemos, qué somos, en qué estamos fundamentando estas creencias. ¿Qué pasará dentro de un rato aquí? Cuando empecemos a decirle cosas a la gente o cuando empecemos a ver los mensajes espiritistas. ¿En qué estamos creyendo? Hoy nos toca definir estas palabras. Hoy nos toca entrar a la introducción del espiritismo, de la doctrina espírita. Algo a lo que le he oído todo el tiempo, pero ya es hora de que entre y aquí estamos haciéndolo. Aquí estoy. Creen que el alma, dicen los panteístas, es el principio de la inteligencia. Un agente universal del que cada ser absorbe una parte. Según, sigo yo haciendo cosas aquí con esto que no sé qué cosa es. Pues ya. Es que no tengo con la tecnología, María, por Dios. Dios no me dio ese carisma. Bueno, unos cuantos no me dio. Creen que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal, del que cada ser absorbe una parte. Creen que hay una inteligencia, hay una gracia suprema, y cada partícula de esa gracia somos nosotros. Nos desprendemos de esa gracia y después cuando morimos regresamos a esa gracia. Esa es la visión panteísta. Dice que hay una sola alma que distribuye partículas a todos los seres inteligentes durante la vida, volviendo después de la muerte, cada partícula al origen donde se confunde, como el todo, así como los arroyos y ríos regresan al mar. Quizás de donde vinieron.
Esto difiere de nuestra doctrina y nuestra creencia, ya que al desaparecer nuestra individualidad, no tendríamos conciencia de nosotros mismos. Siguiendo esta opinión, el alma universal sería Dios y todo ser parte de esa divinidad. Es muy importante entender las filosofías con las que se cocinaron el mundo. Hay una filosofía diabólica que nos habla de una masa, de un cuerpo, que todo el pueblo es una gran masa. Y hay una filosofía, que es la que nos narra la vida, que nos habla de la individualidad, que somos individuos, somos únicos, seres independientes. Esto defiende el espiritismo. Los espiritualistas ven el alma como un ser moral, distinto e independiente. Tenemos una creencia absoluta en esto que creen los espiritualistas. Estamos hablando del hinduismo, estamos hablando de aquellos que creen en el mundo espiritual, en el espiritualismo, que no es necesariamente el espiritismo. ¿Me siguen? ¿Ven por qué no quería hacer esto? ¿No es un poco pesado? Bueno, no quería hacerlo, pero yo lo veo hermoso, pero es un poquitico denso. Dime tú, ustedes lo leen en el libro. Yo he tenido que digerirlo así, suavecito, y para poder hacerlo más pintoresco, porque si no ustedes se duermen. Este pobre está dormido ya. Dice, mío, que habla algo interesante. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Verdad que estás esperando la mejor parte? Pero hoy no vino Rosa. Es Rosa del otro día, el final del libro. No, el final no, todo el libro es interesante. Esta parte de la introducción. Bueno, yo estoy seguro que les van a interesar cuando tengan las preguntas esas importantes de los sueños, los animales, qué pasa con ellos. Y esas preguntas les van a interesar mucho. Pero bueno, eso tocará para diciembre. Son 1000 preguntas. Son 1000 preguntas. Y yo estoy en la mitad de la introducción. Ay, María, por Dios, lo que no me faltan mucho. Y yo seguramente entre col y col me refresco esto con un tema eso vibrante que nos haga salir de aquí con el pecho ardiendo, ¿no? En fin, los espiritualistas ven el alma como un ser moral, distinto, independiente de la materia. Un ser moral, esto es importante que lo entendamos, que conserva su individualidad después de la muerte. Esta acepción es sin contradicción la más general, porque con uno u otro nombre, la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza en todos los pueblos que sea su grado de civilización. Nosotros llamamos al alma el ser inmaterial que vive en nosotros y sobrevive al cuerpo, aunque no existiera y fuera producto de la imaginación. Estaría bien así representarlo. Llamamos principio vital al principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea su origen. Es muy importante que entendamos lo siguiente. Este elemento fundamental donde dice que vemos al alma como un ser moral, distinto e independiente, es una felicidad tan grande el nivel de moralidad al que el mundo ha accedido, ha llegado. Hace un tiempo atrás éramos polígamos. De hecho, los animales, hay una diferencia interesante aquí. Los animales comen, duermen y tienen sexo. Solo esas 3 cosas. Todo lo demás lo hacen por instinto. Pueden tener su inteligencia. Esto no lo niega, ahorita lo veremos. Pero somos parecidos a ellos en esto. Pero el ser humano, sumum de la creación, tiene algo más que estas 3 cosas. Y cuando nosotros seres humanos nos quedamos en estas 3 cosas, en comer, en dormir y en tener sexo, estamos más cerca de la involución que a la evolución. El ser humano necesita algo más. Esto que estamos haciendo aquí es algo más. Ese trascender en el mundo espiritual, ese dar ese brinco, esa sed que tiene el alma de algo más, ese algo más está implícito. Espero lo entiendan. Eso justamente nos diferencia. Ese es el toque de la inteligencia. Ese es el toque de Dios. Esa es la presencia de Dios en nosotros. Y este algo más que trasciende este gusto, este vivir de los animales, comer, tener sexo y dormir, ese algo más es la presencia de la divinidad en nosotros. Es lo que nos permite que seamos el sumum de la creación. Es lo que nos permite que sin tener garras como un león o dientes como un león hayamos dominado el mundo. Inclusive los conquistemos a ellos. Es lo que nos hace
conquistar la creación entera. Se cumplen las palabras de Dios en el Génesis, que seremos los dueños de la creación. Realmente nosotros llamamos principio vital al principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea su origen. Hay una lucha constante. Hay una etapa en la vida, en la existencia, en que la materia, el cuerpo y estas tres necesidades o placeres nos roban el tiempo y se establece una guerra entre el cuerpo y el espíritu, entre los placeres de la carne y el espíritu, y entre todo un pensar, una reflexión filosófica que se ha debatido en el mundo de la cristiandad. Gracias al mundo, gracias a la era cristiana, el mundo ha entendido, nuestro pensamiento ha evolucionado y hemos entendido que somos algo más. Que somos algo más. Alguien me decía hoy, yo quiero algo más de su novia. Yo quiero algo más. No solamente me basta, yo quiero algo más. Y es que queremos algo más. Realmente el alma nos pide algo más. Muchas veces este algo más se confunde y lo cambiamos por droga, por comida, y nos ponemos obesos. Queremos llenar ese vacío de ese algo más que te pide el alma, de ese algo más que realmente necesitas. Aún no sabes qué es, pero te hace falta y lo cambiamos por cosas: droga, sexo, comida y otras muchas cosas que hay en el mundo. El azúcar, por ejemplo, una gran adicción. Para suplir eso que me falta, ese algo más que quizás puede encontrarse en un momento de oración, en un momento de meditación, en un momento de devoción, de entrega al mundo espiritual. Esta es la intención total y absoluta que tiene mi alma encarnada para redimirme, cuidado, de hacer esta comida a los hombres, de promover este tipo de cosas que encienden la llama del alma, que encienden la llama del más allá, viviéndolo en ese más acá. Esta es la intención de las palabras de Jesucristo cuando decía: el reino de Dios está aquí ahora, en medio de ustedes, está dentro de ustedes. Esta es la intención, esto es lo que quería decir. Ese es el algo más que buscamos. Aquí está la respuesta a ese algo más que buscamos, revelado por muchas fuentes, también por los espíritus. Principio común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el ser humano. Este es el principio vital. El principio vital es distinto e independiente porque puede existir la vida aún haciendo abstracción de la facultad de pensar. Las plantas tienen vida. Los animales tienen vida. Cuando su corazón late, cuando una planta busca a través de la tierra y se reproduce, y va, cuando una semilla vuela, ya sea en el pico de un pájaro, ya sea por el aire del otoño, y esa semilla llega a un lugar y germina. Esa planta tiene vida. Esa planta tiene vida. Lo sabemos a través de la biología y lo sabemos porque esa planta nos alimenta, nos nutre y hasta nos cura. ¿Verdad? El ser humano tiene vida. No necesariamente porque tengamos vida tenemos la facultad de pensar. O sea, hay un principio vital, orgánico, algo que le da vida a plantas, seres humanos y animales. Ese es el principio vital. Los seres orgánicos tenemos entonces una fuerza íntima. Los seres orgánicos tenemos entonces una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida. Mientras existe aquella, que la vida material, mientras existe aquella, yo tengo no una contradicción, pero sí algo que decir. La vida nunca muere. Filosóficamente son términos contradictorios. No muere la vida, ni siquiera muere el cuerpo. Bueno, sí, científicamente el corazón para. Científicamente deja de ser este cuerpo, pero este cuerpo se transforma en otra materia que alimenta la tierra, que produce el humus que alimenta la tierra. O sea, realmente la muerte no existe. La materia se transforma en otra materia orgánica que le va a dar vida, que va a generar vida. Y el espíritu creado por el espiritismo, la revelación espiritual, que sale del cuerpo y continúa un proceso que es el proceso espiritual. Tenemos esta realidad constatada por la revelación espiritual. Y aún más, empezamos hoy a entender este libro
de una manera un poquitico más profunda. No lo voy a contar todo hoy. También tengo que aprenderlo un poquitico más yo, ¿no? Todos estamos aprendiendo. Entonces los seres orgánicos tenemos una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, mientras existe aquella que la vida material es común a todos los seres orgánicos y que es independiente de la inteligencia y del pensamiento. Sin embargo, existen especies orgánicas que se distinguen por estar dotadas de inteligencia y pensamiento. Y dentro de estas especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento, existe una que lo está de un sentimiento moral especial que le da una superioridad incuestionable sobre las otras. Esta es la especie humana. Si estamos dotados de una característica, de un sentimiento moral, y lo conocemos y entendemos esto nos salvará de la envidia. Porque no es moral, es inmoral eso. Esto nos salvará de la sexualidad desmedida. Porque no es moral, es inmoral esto. Esto nos salvará de la avaricia. Esto nos salvará de todos los vicios. Esto nos pondrá a salvo de cualquier cosa que sea inmoral, de cualquier cosa que nos rebaje, que nos reduzca, que nos aplaste, que nos saque del escalón al que hemos accedido o al menos estamos aspirando a acceder en el transcurso del conocimiento adquirido en este fragmento de la existencia. Podemos concluir con 3 acepciones para el alma desde nuestra comprensión. Alma vital, por el principio de la vida material propia de todos los seres humanos, las plantas y los animales. Alma intelectual, por el principio de la vida inteligente propia de los animales y de los hombres, seres humanos. Alma espiritista, por el principio de nuestra individualidad después de la muerte propia de los seres humanos. Es un pecado, diría yo, capital, que una filosofía creada, o una pseudo filosofía, me gustaría llamarle mejor así, creada, inventada, que un gobierno asumiendo esto no nos traten como individuos, no respeten nuestra individualidad. Es un cuento buenísimo. Había un predicador fanático del comunismo cubano, me gusta llamarlo así, cuyo nombre no quiero repetir, que le hizo una pregunta a Jimmy Carter en la Universidad de La Habana, en el aula magna de la Universidad de La Habana, cuando este expresidente americano visitó la isla. Por esta fecha, Oswaldo Payá Sardiña, que Dios lo tenga en su santa gloria, el padre Rosa María Payá, alguien que está haciendo un trabajo excepcional y espectacular por libertad de Cuba, alguien a quien yo animo que apoyen, que la busquen en las redes y la apoyen, por ser una mujer valiente, culta, inteligente, capaz, fuerte, un ejemplo de cubana, una Mariana Grajales reencarnada para los cubanos que conocen quién fue esta mujer, otra grande. Oswaldo había utilizado un capítulo de la Constitución cubana del 76, donde decía que si reunía 10.000 firmas que cuestionaran esta Constitución, había que hacer un plebiscito en Cuba. Este hombre inteligente creó el proyecto Varela, por lo que le fue dado el premio Saramago en Europa, y presentó en el Poder Popular, el mal llamado Poder Popular, que para nada hace honor a ese nombre, unas cajas de firmas y superaba las 10.000 firmas, ya por millones de firmas. Esta jugada dentro de la Constitución fue un golpe buenísimo a la narcodictadura cubana. ¿Y qué hizo el asesino, psicópata y megalómano Fidel Castro? Pues no publicó el proyecto Varela y cambió la Constitución, obligando a la gente a que fueran a afirmar que el socialismo, maldito socialismo, mal llamado, era intocable e irrevocable. Todas las ilegitimidades y desastres cometidos por este dictador, asesino y megalómano psicópata diagnosticado por la doctora Hilda Molina. En este contexto histórico, Hassan,
ya le dije el nombre, ese hombre cubano, fanático, protestante, que parecía un miembro de la Inquisición Católica del Medioevo, en vez de porque es lo mismo, es una imitación. Le dice a Jimmy Carter que si un grupúsculo, así le pregunta, si un grupúsculo de su país cuestiona la Constitución, ustedes lo escuchan. Y Jimmy Carter respondió, no. Si 10 personas no. Si un grupúsculo no. Si un americano levanta su voz y cuestiona, yo lo escucho. Ahí está el respeto al individuo. Ahí está la clave de la maravilla que plantea la filosofía, por llamarlo de alguna manera, espírita. Está respetando al individuo como ser único e irrepetible. Y esta es la defensa espírita al respecto de una filosofía que se va tejiendo en el pensamiento y que va armándonos como seres cultos y seres que podemos defender nuestros derechos y que sabemos en qué creemos, qué planteamos, hacia dónde vamos. Ave María, por Dios. Entonces cree el espiritismo y se ocupa de aquello que es el alma. Una vez la materia orgánica muerta, ese espíritu vive, se desprende del cuerpo y continúa individual e inmortal el camino. Y también creemos y cree, y se ocupa el espiritismo, de la comunicación de esa alma, de ese espíritu liberto, con este más acá. De hecho, justamente esta realidad fue la que manifestó, o la que invitó, o la que llamó a estos estudios a este gran científico, hombre culto, hombre noble, hombre hermoso de alma, que fue Allan Kardec. Por eso el alma espírita está condicionado, se cree que es el principio de nuestra individualidad después de la muerte propia de los seres humanos. Amigos todos, ¿cómo? Y así concluyo esta primera parte de la introducción. Tengo pensado que van a ser 2 temas de la introducción, para pasar a la parte vivencial del espiritismo, ¿no? En esta sesión. Allan Kardec era un hombre culto, era un intelectual. Y este hombre fue, digamos, vino a esta casa. Aquí hubo un espíritu encarnado y él le preguntó, ¿qué es Dios? Y este espíritu, encarnado, en trance le respondió lo que él preguntaba. Él se fue bien lejos a otra sesión espiritual donde esta persona y aquella no se conocían. No había internet, ni comunicación, ni Facebook, gracias a Dios, ni nada de aquello, ¿no? Y allá, en aquella casa espírita, él preguntó a un medium que psicografiaba, que escribía, ¿qué es Dios? Aquel medium cogió el lápiz que escribía solo, o su mano, porque estaba de manera, y escribió. Y la respuesta que le dio coincidía exactamente con la que había preguntado aquí. Pero no bastó con eso, fue a otra casa, más lejos aún de estas dos, donde aquellos medium tampoco conocían ni a este ni a ese. Y aquel de allá cayó en trance y él le preguntó, ¿qué es Dios? Y aquel espíritu en trance respondió exactamente la misma pregunta que había preguntado en los 3 lugares. ¡Ave María, por Dios! Concluyó entonces el científico que con 1000 preguntas, pasando esto 1000 veces, literalmente, concluyó en un libro espectacular que les recomiendo para que conozcamos no solamente en qué creemos, sino para que tengamos una base, un fundamento científico, un poco más allá de esta maravillosa experiencia espiritista. Ya termino este cuento, o esta pequeña introducción, que espero no los haya cansado. He tratado de hacerla lo más elocuente posible porque el libro es duro, ¿no? Carlos me decía las misas que le habíamos hecho antes, tanto yo como, creo que una misa tizonada quien yo estuve presente, ¿no? Y después tuvo su Itá de Orula, después le dice San Lázaro, después le dice Santo, y Carlos me decía una vez, padrino, es increíble, yo cojo los papeles de las misas que me hicieron, tomo los papeles de Orula, tomo los papeles del Itá de San Lázaro, del Itá de Santo, y es una misma cosa. Sigue la misma línea, es increíble como todo se repite. Y todos aquellos que tenemos una experiencia espiritual o de Itá
Vamos a darnos cuenta que todo se repite. Lo que digan allá, lo que digan aquí, lo que digan acullá. Es la revelación. Es el misterio hermoso de la revelación. Es Dios que se revela al mundo, amigos míos. Es un milagro. Es una verdad que podemos constatar. A veces andamos por el mundo sin conciencia y no nos damos cuenta que esto es verdad. Es Dios que se nos ha revelado. Yo les invito a que estén muy alegres hoy, que se hinchen de felicidad, de alegría, de amor, ahí en sus asientos. Que brinquen con esa felicidad tan grande, porque Dios se nos está revelando. Porque esa coincidencia solo responde al misterio, al milagro de la revelación. Y esto, por lógica, por decantación aristotélica, evidentemente, por una conclusión totalmente lógica, no tanto la decantación ya en este punto, evidentemente responde a que Dios existe, a que el mundo espiritual existe y a que somos importantes para Dios y para ese mundo espiritual, y que además no estamos solos porque están guiando nuestra vida. Esta es la buena noticia, el evangelio que Jesús nos mandó a contar y que hoy los espíritus de manera perpetua lo siguen haciendo en esta hermosa era que es la era espírita. Que Dios les bendiga. Padre nuestro,